Mi nombre es Roberto Rodríguez, vengo de la ciudad de San Fernando, ¿no es cierto? Y trabajo en la Inspección Provincial del Trabajo. Hay una lámina ahí que avanzó, ¿no es cierto? Con fotografías. Sí, con fotografía. Avanza, por favor. Ahí viene un tema ahí. Marco histórico. Claro, ahí marco histórico. Yo puse un tema ahí, marco histórico, porque no habla del Senadis, ¿no es cierto? Habla del Fonadis. Antiguamente teníamos ¿no es cierto?, que era el Fonadis, que era un fondo ¿no es cierto?, para tratar de ayudar a este tema de la discapacidad. Pero, ¿no es cierto?, nos acordamos que en 2010 nace la ley del Senadis, y le puse al lado, digamos, ahí un tema referente a materia de derechos fundamentales. Ahí hay una parte que esta ley que se crea, ¿no es cierto?, el Senadis, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la primera ley que se ratifica, que Chile ratifica respecto a materias de derechos humanos. Entonces nosotros, respecto a cualquier tipo de discapacidad que tengamos, está referida hacia allá. Por tanto, ya tenemos un respaldo, tenemos un piso para nosotros como personas con discapacidad poder reclamar nuestros derechos como personas, como humanos que somos, y como ciudadanos, en todo sentido. Más abajo dice, ¿qué más dice? La siguiente ¿Sí? es aspectos laborales. Ya, siga más abajo. Mira, hay varios aspectos, dice remuneraciones, Remuneración, contrato de aprendizaje. contrato de aprendizaje, ya. Permisos, requisitos, ferias y cosas. Ya, sí. La siguiente, reglamentos internos de la empresa en orden. Un poquito. A ver, bueno, ustedes saben que el tema fundamental que me voy acá un poco referido a todo lo que al tema de la materia laboral. Materia laboral, ahí hay una parte de remuneraciones, ¿no es cierto? Habla sobre el reglamento interno de orden y seguridad y otros conceptos que están en la materia laboral. Aquí lo principal de este tema, que las empresas en los reglamentos de orden y higiene deben estar establecido la parte donde dice servicios de apoyos. Servicios de apoyo, dice, ¿no es cierto?, para gente en situación de discapacidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tema que hay mucho empleador que no sabe cómo se está manejando la ley respecto a este tema. Puntualmente, ¿no es cierto?, quizá un empleador no va a querer contratar a una persona con discapacidad porque hay un ente que regula la ley, que es el Código del Trabajo, por tanto, es la Inspección del Trabajo. Entonces, tenemos que capacitar a los empleadores para que sepan cómo se va a manejar la norma. Ya que bueno, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, cuando en la Inspección del Trabajo hay faltas en una empresa, las multas son muy altas. Entonces, tenemos que aprender a manejar esa situación. Por sobre todas las cosas, capacitar al empleador en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay costos que son altos, los ajustes necesarios. El tema de materia de seguridad de la empresa, ustedes saben que tiene un costo altísimo. Entonces, tampoco podemos a un empleador, a una empresa, decirle, mira, tenemos una persona con discapacidad física y vamos a tener que cambiar toda esta estructura, que es un alto costo. Entonces, tenemos que, de acuerdo a las instancias que están ahí, adecuar la situación. No sé, vender el espacio físico, no sé, arreglar algún mueble, realizar algún trabajo, por ejemplo, no sé, los baños. Entonces, este tema tiene todo un asunto que va a tener un alto costo monetario, pero tenemos que trabajarlo en conjunto. Tenemos que trabajarlo en conjunto, tanto el sector público como el sector privado. Ahora, dentro del criterio que pueda manejar la Inspección de Trabajo respecto a esto, nosotros nos vamos a ir de frente a poner multas referido a la gente en situación de discapacidad, porque la idea y el sentido de la ley es que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tener inclusión laboral, que podamos tener gente, ¿no es cierto?, que pueda trabajar, que tenga una discapacidad. Ahora, dentro de un poco mi experiencia personal, yo tuve un accidente de trabajo, yo tuve una explosión ocular bilateral con lesiones maxilofaciales de FORUR, el FOR2, el FOR3. No tengo glóbulos oculares. Tengo protecciones oculares que me cuestan 2 millones de pesos, que cada cierto año tengo que cambiarlas. Y me he operado 6 veces. Y mi primera operación pagué 23 millones de pesos, que los pagué solo. Vivo hace 20 años, 18 años vivo solo. Tuve que construir mi casa solo, de acuerdo a mis condiciones. Tengo a mi madre enferma y tengo a mi padre vivo. Y me costó 9 años encontrar un trabajo. Me costó 9 años. No me ayudó a nadie. Y por tanto, aquí hay un tema que tenemos que dejar de fondo en el Estado, ¿no es cierto?, la parte pública con la parte privada. ¿Por qué? Porque resulta que todos nosotros, o cualquier persona que se encuentra en situación de discapacidad, es un costo.
y es un gasto para el fisco. Disculpe que sea tan frío la forma de decirlo, pero es así. Porque, por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad, está con los papás, está con un tío, etc. Pero él está gastando, tiene un gasto, un costo, se gasta luz, agua, gas y otras cosas. Entonces tenemos que abrir las puertas para insertarnos nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una renta económica, tengamos un tema económico y a la vez, ¿no es cierto?, no sea tan complicado, sea más fácil. Porque dentro de todo esto, este tema, lo que más golpea muy duro es el bolsillo. Y no hay bolsillo que aguante cuando uno está con una situación de discapacidad. Yo quedé prácticamente en la calle, 22 millones, después pagué 18 millones, 9 millones, y hasta el día no me he costeado todo solo. Entonces, tenemos que armar las políticas públicas para que el Estado apoye el tema y para que la parte privada apoye el tema. ¿Por qué? Para que seamos apoyados. Nosotros tenemos que producir y para hacernos sentir personas, aparte de todo. Hay un tema más abajo ahí que está hablando de las pensiones asistenciales, ¿no es cierto? Sí. Esa parte de la pensión asistencial, claro, la nueva norma está regulada, ¿no es cierto? Que cada 2 ingresos mínimos, ¿no es cierto? La persona, independientemente de eso, puede realizar un contrato de trabajo sin ningún problema, ¿no es cierto? Después hay otro tramo que son hasta 3 ingresos mínimos, ¿no es cierto?, mensuales, donde él va a poder trabajar, y si su contrato va a ser indefinido, etcétera, va a poder realizar los descuentos pertinentes, que en un plazo de 2-4 años, ¿no es cierto?, él va a perder su pensión asistencial. Ahora, aquí es donde viene el tema. Él pierde la pensión asistencial. Automáticamente la pierde. Al tener un contrato definido después pasado un tiempo. Ese tema hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Porque la persona no puede devolver su pensión asistencial. ¿Por qué? Porque fríamente el sector público, el sector privado, una persona cuando tiene un contrato indefinido, lo tiene 4 años, 5 años, pero a los 7 años, 8 años lo despide. Y a los 7 años lo va a despedir. ¿Y qué dice la ley en ese sentido? Que automáticamente pierde la pensión. Y para poder recuperarla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ver un proceso, pescar un kilo de papeles, cumplir, ir al municipio, y si es que nuevamente se le otorga la pensión y la recupera. Ahí la ley, para mi sentido, la ley está mal aplicada. La persona, teniendo un contrato definido, ¿no es cierto?, no debería perder su pensión. No debería perderla. O a lo menos que la ley dijera que después de un año podría recuperar su pensión. Por último, si quiere un porcentaje, un 70%, pero automáticamente la pierde. Y lo otro que la persona que tiene una discapacidad, tiene una pensión, por el lado de la AFP, tiene que ir a pedir autorización a la AFP. Y a la AFP, y preguntar, ¿sabe qué? Resulta que yo tengo una discapacidad, papá, yo puedo ejercer un contrato de trabajo, puedo firmar un contrato de trabajo. Y la AFP dice, no, usted no puede. Y si lo hace, y lo ven cotizando, pierde la pensión. Ahí la norma yo creo que está actuando mal, considero que no corresponde. Y lo otro que he visto mucho yo, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, en la asociación, en otras partes hay una cosa que es muy puntual. La persona que tiene una discapacidad de una edad, digamos, ya de 60, 55, 60 años arriba, aunque tú ni pases los medios, aunque tú tengas las herramientas de la inclusión laboral, aunque vean que hay una ley que se propuso y que está, hay gente que definitivamente no quiere trabajar. Hay gente que tiene alguna discapacidad, teniendo ya cierta edad, ellos no quieren trabajar. Tú les puedes facilitar de muchas cosas, pero ellos dicen, no, yo tengo 60 años, 58 años, yo me quedo con mi pensión. Quiero decir con esto que, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a trabajar con la gente joven. Tenemos que impulsar este tema. Empezar a trabajar con la gente joven y para que aprendan y tomen el sentido qué significa firmar un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es importantísimo, un tema de cotizaciones, te protege, la salud, etc. Es un tema muy amplio que está ahí. ¿Hay qué otro tema, algún otro punto? Estamos en la propuesta, quedan 5 minutos. Sí, ya. Que habla del sueldo ético. Claro, sí, ahí, bueno. El tipo de contrato de trabajo que estaba mencionando recién. Sí, exacto. Capacitación como regulación y fiscalización en materia de orden, higiene y seguridad. Exacto, que ese tema, lo que esa parte que hablabas tú, se refiere un poco a que nosotros como servicio de protección del trabajo tenemos que fiscalizar ese tema. Y la parte de regulación, obviamente, tenemos que tener un sueldo digno, como corresponde. Porque aquí, no aún así que hay una diferencia entre una u otra discapacidad, vamos a pagar menos o vamos a pagar más.
pero nos corresponde. Pero ese tema tenemos que nosotros como encabezados reclamar nuestros derechos. Ahora, este tema la norma hay que cambiarla. La norma hay que cambiarla, hay que ir al Parlamento y hablar de frente a este tema. Porque muchas veces en el Parlamento las cosas no se dicen como están en una realidad. Porque digo, ¿cómo hacemos con una persona que trabaja en el campo? ¿Cómo hacemos con esa persona que tiene que trasladarse? Porque en Santiago vivimos otra realidad. Pero en el campo, en la parte rural, es otro tema. Yo creo que también es parte y que los servicios públicos tengan personas que se capaciten referente al asunto con la materia gente en situación de discapacidad. Porque a mí una vez en el público atendiendo, a mí me tocó atender una pareja de sordos mudos. Los pudo atender. Pero ¿qué pasa si una persona con discapacidad está citada en un comparendo para reclamar sus derechos? Vacaciones proporcionales, regulación, temporario y otras cosas. Esa parte está totalmente débil. Y tenemos que tratar fuerte. Y nosotros, como inspección del trabajo del servicio, tenemos que proteger los derechos de los trabajadores. Y que la parte del contrato de trabajo, cuando una persona tenga una discapacidad, que se asesore. Que nosotros como servicio público, como inspección, tenemos que ver ese contrato de trabajo como está estipulado. Tiene que estar bien especificado, su jornada, su función, etc. Tiene que ser un contrato muy bien revisado. Y nosotros como inspección tenemos que estar como público para revisar eso. Sí, perdón. ¿Ahora viene el video? Sí, hay un pequeño video que quiero que lo puedan ver, de una pasadita con un pequeño tiempo, para ver si podemos conversar este tema y si queremos interactuar con consulta. Lo que quiero un poco mostrar estos videos que dentro de mi, como contaba antes, 29 años perdí de vista, que es muy difícil volver a retomar el tema después. Yo creo que para uno que tiene una discapacidad no es nada, se puede hacer todo en la vida. Eso. Yo creo, no sé, alguna pregunta. Bueno, Roberto, darte las gracias por tu exposición y abrimos la ronda de palabras, preguntas de los comisionados. Me parece que Boris quería... Sí, no, solo un comentario porque no voy a caer en una imaginariamente hizo toda mi vida. Mira, un comentario, entiendo que los videos que mostraste son fundamentalmente para mostrar y demostrarle a aquellos que... Yo soy ciego, así que... Ya, ok, sí. Para mostrarle y demostrarle a las personas que están en la mesa que tal vez no tengan relación directa con la discapacidad o con los discapacitados, Exacto, ya. los grados de independencia que uno puede lograr. Exacto. Y aquellos que no podemos desarrollar algunas tareas que tú hiciste, por ejemplo, yo ni loco plancho. Pero En no será por tu discapacidad. En mi vida, es por flojera solamente. No hablamos de discapacidad. Entiendo que el video tenía esa intención. ¿Sí? Exacto, sí. Ya. Yo creo que, a ver, donde yo cuando quedé con discapacidad visual, a los 3 meses me fui a vivir solo. Y aprendí a hacer exactamente todo solo. Pero yo creo aquí que lo importante, aunque todas las cosas, aunque el Estado forme todas sus cosas y el sector privado tengan un complemento, mientras no haya un tema de sensibilidad y un tema de amor, para poder seguir viendo que todos tenemos derecho a vivir y ser felices. Porque de eso vivimos. Porque, por ejemplo, yo, como forma muy personal, y no me estoy pasando el cartel, hace muchos años que estoy soltero y vivo solo. Y yo creo que existen muchas cosas que los humanos podemos tener. No sé, la idiotez, el rencor, muchas cosas, pero lo que más a uno le puede doler como humano es que uno viva solo. La soledad es algo terrible. Gente que tiene una discapacidad tiene vista, pero la vista lo distrae. Entonces, yo vivo oscuro día y noche. La soledad es algo, yo creo que ningún humano puede tener un tema soledad. Y yo creo que aparte de todo lo que vamos a trabajar ustedes como comisión y mucha documentación que podemos firmar, tenemos que regalar la cuota del amor, el cariño, la empatía, porque somos humanos que sentimos y queremos. Ese es un mensaje, perdón Roberto, a Alberto, a Mauro, a Gladys, a Víctor, que
la persona, si él puede planchar, imagínense cuántas cosas más puede hacer. Se intenta, Gladys, no sé si tú plancháis, pero intenta cerrar los ojos y planchar. O sea, debe ser una tarea enorme. Y con respecto a la soledad, a tu soltería, qué sé yo, bueno, no creo que tenga mucho que ver con la discapacidad ni nada, sino que, no sé, tú le vas a presentar un par de minas para ayudarlo, pero no tiene nada que ver con la discapacidad, yo creo. Pero yo creo que un poco hacer discrepo un poco en ese tema, porque el tema hay que tener suerte también. Y lo otro, por ejemplo, yo mis vacaciones, yo no salgo nunca a vacaciones, porque no tengo quien me acompañe para hacer mis vacaciones. Y las únicas vacaciones que he tenido fue hace 4 años atrás, que me fui 25 días, pude viajar a Colombia solo. Porque por lo normal yo tengo mi madre enferma, mi padre, entonces yo no tengo con quién salir. Pero vivo, sigo luchando. En mi cancha yo jugaba básquetbol y sigo jugando. Hay que seguir insertando. Yo no sé si hay más consultas, algo puntual sobre el tema laboral, contrato. Catherine. Hola Roberto, mi Hola. nombre es Catherine, también soy persona ciega. ¿Ya? Me gustaría si me pudieses aclarar el tema que tú dices que tú tienes que pedirle como permiso a la FP si tú estás pensionado. ¿Eso fue lo que te di? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Tú te refieres a qué pensión? la que te otorgan la AFP. La de invalidez. Sí. Ya, y tú lo que expones es que uno como trabajador, si quiere trabajar, como tiene esa pensión de invalidez, tiene que pedir una autorización a la FP. Claro, lo que pasa es que tú tendrías que acercarte a la AFP para la autorización para poder trabajar. Ya. Ahora, mira, disculpa, ese tema no lo encuentro de fondo bien regulado, porque yo he ido a la AFP a preguntar. Entonces uno me dice, no te preocupes, eso está bien. O otra vez me dice, no puede trabajar. Ya, No está bien clarificado el tema. en ese tema me gustaría comentar que en el aspecto público, en las entidades públicas, de pronto fue más complejo cuando las personas se pensionaban por invalidez en AFP y que después no querían, digamos, recibirlas en la misma entidad pública porque se había pensionado obviamente por invalidez, por lo tanto ya no podía seguir trabajando. Sin embargo, por compañeros que hicieron reclamos a nivel de diputados y de senadores, a ellos los reincorporaron a las entidades públicas, ¿ya? Y en el sector privado no hay ninguna complicación en el que tú trabajes, en el que tú obtengas un trabajo en el sector privado y conserves tu pensión de invalidez. No hay el requerimiento de que yo vaya a pedir permiso a la FP a ver si puedo o no puedo trabajar. Ahora, lo que sí no puedo acceder, por ejemplo, con una pensión de invalidez de AFP trabajando en el sector privado, por ejemplo, es al seguro de cesantía. Porque obviamente se toma como que la pensión de invalidez se te dio por X cosa, por lo tanto tú no puedes acceder por ningún motivo al seguro de cesantía. Eso Me está gustaría como acotar un poco eso Ya. por experiencias de compañeros y compañeras Eso- que están en esa ¿Eso situación. está normado en una ley algo? No, pero se da por, o sea, no Es que por entendido. se da Es por que claro, entendido. eso es como si fuéramos algo tácito, pero tendríamos que regularlo. ¿Quedan 2 palabras más pedidas para No vaya a interpretar? reformar. Mauro, ¿puede agregar algo que dijo la Katia? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que la pensión de invalidez de la AFP se financia con los fondos pensionales que uno impuso. No es lo mismo que la otra pensión del Estado, que se corta cuando uno tiene un sueldo doble al mínimo. Sí, claro. La pensión de invalidez de la AFP uno puede continuar trabajando y puede continuar exponiendo. Pero como dice la Katia, no se puede cobrar seguros sociales. Sí, ok, sí. Y de Irma y después Alberto. Sí, es más o menos lo mismo que Roberto, tú dijiste que la pensión, entendí que la pensión de discapacidad se pierde cuando una persona entra a trabajar. Claro, cuando hay un momento que pasa a tener el contrato indefinido. Es que eso no es así. ¿Ya? Porque nosotros tenemos personas trabajando en el Congreso Nacional que ganan 270.000 pesos y no han perdido la pensión y ellos cotizan en una ISAPRE. Pero están cotizando, están, digamos, por el sector público o privado. Público. No, es diferente al sector municipio, pensión municipio, asistencial.
No, me refiero que no han perdido ninguna pensión. Hay una persona que tiene pensión de discapacidad y está trabajando y no pierde la pensión porque eso es gradual, o sea, a medida que va ganando más, va perdiendo, pero proporcional. Sí, pero hay un momento dado, Y eso responde a 2 sueldos mínimos. lo pierde. No lo pierde, no lo Sobre pierde. dos son. Si recibe la pensión y el sueldo. Hay un momento dado que, bueno, yo 2 años la Sí. por lo que leí la ley la pierdo. Pero depende Pasado de lo el que tiempo, la gane. pierde. Son todos Sí, ingresos no. mínimos. Sí, pues, dos sueldos mínimos. Ya, pero Hay ¿qué una gana? palabra pedida más, pero solamente para clarificar, Roberto, la pérdida gradual y paulatina está vinculada a los montos de Sí, remuneraciones. exacto. Entonces, claro, la podría perder, sí, dependiendo de los montos. Es algo hasta dos Pero claro, ingresos mínimos. no es automático, no es que Sí. efectivamente si se incorpora a trabajar de forma formal, la pierda de inmediato, va a depender de algunas No. otras características, solamente para tener la pérdida de eso. Alberto. Roberto, hola, Alberto te habla de por discapacidad mental. Yo rescato la frase que tú dijiste. Nosotros tenemos que producir para hacernos sentir personas. Eso yo lo encuentro relevante. O sea, considero que el derecho a trabajar y el poder hacerlo es una necesidad humana fundamental. Es un derecho humano básico para sentirse digno. Porque comprendo que las personas que sufren discapacidad perciben ser a veces un peso mayor económico para su familia que el promedio, y eso pesa. Y la manera de vencer ese peso es obteniendo un trabajo. Ahora, respecto al contrato de trabajo, veo que es algo al cual nosotros debemos prestar atención, porque es ahí donde se deben estipular las salvaguardas necesarias para compensar las vulnerabilidades de estas personas. El contrato, al firmar el contrato de trabajo, o sea, redactarlo de manera que se incluyan estas salvaguardas. No, eso nada más. Te agradezco mucho tu presentación. Gracias. Ojo, ahora que retomamos un poco ese tema, también es importante, porque ahora viene la modificación de la reforma laboral que realiza la Presidenta de la República. Y el tema que está, viene un fuerte, acuérdense que el tema de la sindicalización, el derecho al tema sindical, la gente que tiene una discapacidad, que tiene un trabajo, tiene derecho a sindicalizarse, el derecho a votar como corresponda, como todo trabajador. Y ese es otro tema que es sumamente importante también. Entonces, agradecemos a Roberto por su presentación nuevamente. Todo el contenido de tu presentación y el documento que hiciste llegar previamente será puesto a disposición de la ciudadanía en la página web de la comisión. Así te agradecemos otra vez por tu exposición. No, ustedes, gracias por escuchar.